En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has acompañado hasta este momento. Es la hora del encuentro contigo. Queremos abrir nuestro corazón, queremos llenarnos de tu amor, que esa plenitud venga de ti, de tu bondad, de tu misericordia. Queremos darte las gracias por todo lo que nos brindas, para que nos sepamos elegir bien, que siempre estemos eligiendo el bien y sepamos vivir en comunión contigo en cada momento de nuestra vida. Haznos ver la luz, para que nunca nos acostumbremos a las tinieblas del error, que aprendamos a ser hijos de la luz e hijos del bien, que sigamos los pasos de Jesús tu Hijo, para aprender a ser hijos como Él. Cuánto estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón de verte clavado allá en la cruz, por mis culpas y mi error. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me ha dado paz, me ha dado fe, me ha dado amor, me ha dado gozo en verdad, en plenitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor, que yo sería un ingrato si negara tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a iniciar nuestra tercera reflexión de este itinerario espiritual, que ha sido el primer paso, el encontrar nuestro ser al ser de Jesús. Y en el segundo paso, que fue la reflexión segunda, era el poder llenar el corazón de Dios. ¿Cómo hacerle? Así le preguntaba a Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Y así le preguntamos nosotros a Dios, ¿cómo hacer para llenar el corazón de Dios? Y dimos 10 pasos en los cuales podemos nosotros tener esa experiencia de la plenitud de Dios. Y en la reflexión de hoy vamos a centrar nuestra mirada de nuevo en la enseñanza de Jesús, que es nuestro Maestro, y nos vuelve a regalar 10 pasos, el decálogo de cómo tener el corazón lleno de Dios. Fíjense qué interesante, porque yo puedo tener la experiencia de Dios momentánea, pero ¿cómo tener el corazón lleno de Dios? De manera que podamos perseverar una y otra vez, y un año y otro año, e ir creciendo en la experiencia de Dios y mantener el corazón con bondad, con alegría, con gracia. Ese fue el saludo delante de la Virgen María. Alégrate, llena de gracia. Como diciendo, siempre estás en esa comunión continua. Y es lo que queremos nosotros, queremos llenar el corazón de Dios, pero para mantenerlo continuamente. En estos 10 pasos que vamos a seguir nosotros del texto de San Juan, vamos pidiéndole al Señor que nos ilumine cómo poder encontrarnos con Él, de qué manera nosotros, igual que Nicodemo, tener la oportunidad de poder abrir el corazón, dialogar con Él, poder entenderlo, que Él nos entienda, sentirnos comprendidos y poder así encontrar el camino de la salvación. Vamos a escuchar el texto bíblico. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, pero el día de hoy nos vamos a enfocar
al versículo 16 hasta el versículo 21. La palabra de Dios dice así: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por la gracia de Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este tercer momento del diálogo de Nicodemo con Jesús y de Jesús con Nicodemo, ahora Jesús, que ha acompañado a Nicodemo y nos ha acompañado a nosotros, nos lleva al momento culmen de la enseñanza. Cuando un maestro va a enseñar aquello que no se debe olvidar, es muy preciso en la enseñanza. Tiene que tener conceptos claros, tiene que tener un discernimiento preciso, tiene que tener una pedagogía eficiente, de manera que nunca se olvide lo que se enseñó. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Toda su enseñanza es categórica, no habla a medias, habla con precisión, enseña sin dejar alguna duda. Y vamos a ir nosotros viendo esta enseñanza, porque queremos tener también nosotros el corazón lleno de Dios. Y de los 10 pasos empezamos dando el primero. La primera dimensión es no perderse. Uno de los riesgos más grandes que tenemos en la vida es que nosotros nos podamos perder. Es muy fácil perderse en la vida. No se requiere ni siquiera un instructivo. Basta, dice Jesús, entrar por la puerta ancha. Así de fácil es perderse. Jesús enseña que el camino es por la puerta estrecha, donde posiblemente es más estricto, pero donde sabemos que es más eficiente. No perderse, Jesús lo expresa en el Evangelio de San Juan cuando dice: así amó Dios al mundo. En ningún momento en la Sagrada Escritura hay una refuta de Dios hacia el mundo. No maldice, Dios nunca maldice. En ningún momento, aunque nosotros le demos la espalda y no vayamos versus Deus, que es el camino hacia Dios, y nosotros por nuestros intereses le podemos dar la espalda y damos un perversus, es decir, giramos y actuamos con perversidad, incluso así Dios nos tiene paciencia y así Dios nos espera a que recapacitemos. Y como Jonás, posiblemente somos echados a las tormentas, somos tomados y comidos por las ballenas del mundo actual y somos vomitados porque ni el mal nos quiere. Aún así, Dios nos concede el conversus, es decir, la conversión. Es el signo de Jonás. Jesús dice: no habrá más señal que la de Jonás. A esta gente incrédula no habrá otra señal que la de Jonás. Y es precisamente la pasión, muerte y resurrección, son los 3 pasos de Jesús. Es lo que nos enseña, es el querigma. El gran anuncio es que podemos morir al pecado, que podemos nosotros ofrecer nuestra vida como la de Jesús en la cruz, y que seremos exaltados con la resurrección del Hijo del Hombre. Qué bonito entender esto, porque nos abre el horizonte para decir: Dios no nos condena. La primera expresión es no perderse. Fíjense en el tema de Jonás. Dios le pidió a Jonás una encomienda específica: ve a Nínive y salva a ese pueblo.
La Sagrada Escritura describe que Nínive era una ciudad tan grande que se tenían que recorrer en días. Jonás, junto a su herencia, se fue al puerto de Jope, contrató el barco con los puestos que faltaban y lo pagó. Ahí dejó toda su herencia, pero agarró el sentido contrario donde lo había enviado Dios. Dios lo envió a Nínive, al desierto, y Jonás tomó un barco a Tarsis. Tarsis hasta el día de hoy queda en el sur de España, hasta allá, atravesar todo el Mediterráneo para darle la espalda a Dios. El camino versus Deus era hacia Nínive, allá lo mandó Dios. Pero el camino perverso, cuando tú le das la vuelta a la voluntad de Dios, es perverso, el camino contrario. Y es el camino que eligió Jonás, no el que eligió Dios. Se fue a lo más lejos del mundo para que no lo encontrara Dios, para que no lo molestara Dios, con una misión. Y ya sabemos la historia, la tormenta. ¿Y cómo se dieron cuenta que era Jonás el causante de aquella tormenta? Porque todos temblaban de miedo, y el único que dormía tranquilo en la barca era Jonás, sin miedo, sin escrúpulo, sin ningún síntoma de decir estoy pasando un momento difícil, no, totalmente insensible. Pero la gente no es insensible, lo agarraron, lo echaron al mar y la tormenta se calmó, se lo tragó la ballena. Pero era tan perverso, que me disculpe Jonás, pero la ballena misma lo vomitó, los 3 días en la ballena. Diferente a lo que hace Jesús, que descendió a los infiernos para poder rescatar del mal a todos aquellos que Dios nos concede la oportunidad de vivir la redención de Dios. Y es por eso en el conversus de Jonás, cuando camina hacia Nínive, es su camino de conversión. La cuaresma es tiempo de conversión. Por eso es muy importante dedicarnos en este momento de la reflexión. ¿Cuál va a ser mi camino versus Dios? ¿Cuál va a ser mi camino con versus Dios? Porque bien sabemos cuáles son nuestros caminos perversos. Y de eso vamos a reflexionar hoy. Entonces, el primer elemento que presenta San Juan en eso de no perderse es cuando dice: así amó Dios al mundo. ¿Por qué lo subraya Jesús? Porque el que cree en el amor nunca se pierde. Puede ser nuestra frase dominical: el que cree en el amor nunca se pierde. ¿Por qué? Porque el amor es encuentro. El amor no te lleva a la soledad o a la solitariedad, donde es experimentar el vacío existencial, es donde experimentamos la soledad profunda, la noche oscura del alma, que va a decir Santa Teresa. El amor es encuentro. Fíjense cómo los niños abrazan a sus padres, gesto de encuentro. Cómo los enamorados se abrazan, gestos de encuentro. Los amigos salen y se encuentran, se dan unos golpes en las espaldas, que se escuchan hasta ciertas distancias. Son signos de encuentro. Las fiestas son signos de encuentro. La Eucaristía es el lugar del encuentro, por eso es festivo, porque es el lugar del encuentro con Dios. Hay tantos gestos de encuentro. El amor no nos pierde, nunca nos va a perder. El amor cree que podemos encontrarnos, que podemos vernos a los ojos, que podemos escucharnos, que podemos prestar atención uno al otro, que le podemos darle importancia al otro. Esos son los gestos del encuentro. El amor también nos lleva al diálogo. Cuando tu corazón va lleno de Dios, claro que tienes mucho que compartir. ¿Qué se comparte de Dios? No la doctrina, se comparte la experiencia. A veces decimos que ¿qué le voy a decir yo al otro de Dios? Pues no, si no vas a ser doctrinero. Ve a compartir tu experiencia de amor, tu experiencia de fe. Es que no me sé impersinar si no requieres para hablar de Dios y de las bondades de Dios, no se requiere eso. Basta tener el diálogo, la apertura, la escucha. También es un gesto de solidaridad. El que ama se hace solidario con el otro, aunque el otro no lo ama. Fíjense qué bonito es eso. Yo te puedo amar a ti, aunque tú no me ames.
que seas feliz aunque no sea conmigo. Es una canción. Y uno dice, qué grande amor, que seas feliz aunque no sea conmigo. Cuando encontramos entonces el amor como camino de solidaridad, vamos a darnos cuenta que el amor también es ayuda. La ayuda al otro. Por eso la parábola del buen samaritano es un gesto con todos los puntos de la ayuda. Dejó el camino al que iba, se bajó del caballo, lo tomó en brazos, curó las heridas, vendó las heridas, lo cargó sobre él, lo llevó a una hospedería, lo atendió, pagó para que le curara y al regreso te pagaré todo. 10 pasos de lo que es la ayuda al hermano. La pregunta que le hacen a Jesús es: ¿y quién es mi prójimo? Y después de que Jesús explica bellísimamente esta parábola, no queda duda de quién es el prójimo. Interesante tener la habilidad y la posibilidad de descubrir a Dios en el que está próximo a nuestras vidas. Y entonces el amor es presencia, amor de lejos, amor que da pendiente. El amor es presencia, estoy aquí porque te amo. Es la expresión más clara del amor. La Eucaristía es ese signo del amor, aquí estoy presente porque te amo. Cuando entendemos nosotros eso, entonces no nos vamos a perder nunca. El amor nunca nos pierde, el amor nos encuentra, encontrados en el amor. El segundo elemento que podemos nosotros profundizar para que la presencia de Dios siempre se quede es no condenarse. ¿Cómo le tenemos miedo a la condena? O a que nos condenen. Vivimos una sociedad que levanta rápido el dedo para hacer juicios. Una sociedad que condena, nos sentimos condenados. Eres un condenado. Qué feo se escucha. Yo me acuerdo cuando un niño se fue a confesar hace muchos años y me dijo: padre, yo me vengo a pedir a Dios perdón porque soy un perverso y un condenado. Y le dije: ¿y tú sabes qué es eso? No, pero a mi papá me dijeron: le dices al padre que eres un perverso y un condenado. Imagínense cómo le marcó la vida a ese niño. Yo le dije: no, ni eres perverso ni eres condenado. A lo mejor hiciste algo que no está bien, pero que vas a aprender a corregir para no volverlo a hacer. Ah, no, eso sí, ahí está. Qué feo cuando te condenan o te sientes tú condenado. ¿Qué es esto? Jesús es muy claro cuando habla con Nicodemo, porque el pueblo de Israel tenía cientos de condenas. Imagínense ustedes, más de 375 preceptos del Talmud para el sábado, que si no los cumplías ya quedabas impuro. Un día que fuimos a Tierra Santa, que íbamos a entrar a la gruta de Belén, adelantito de nosotros iban 2 muchachitos musulmanes. Nosotros no sabíamos. Yo que me quedé al final de la fila, me di cuenta porque el guía iba junto conmigo y me dice: mira qué curioso, no saben ni a dónde vienen entre la gente. Y le decían uno al otro en árabe, me imagino yo, y le decía: y si entramos aquí, no quedaremos impuros. Y si tocamos ahí, quedaremos impuros. No, mejor no tocamos, porque la gente toca donde es la gruta del nacimiento de Jesús. Y me dice: fíjate lo que preguntan, que si serán condenados, que si quedarán impuros. Qué feo cuando tienes un prejuicio de condena para tu vida, que naciste condenado. Hay gente que se puede sentir sellada, marcada, señalada, estigmatizada, que es condenada. Y la respuesta de Jesús es: el Hijo del Hombre ha venido a este mundo, pero no para condenar al mundo. Fíjense qué bonito eso. Jesús no nos condena. No hay condenación de parte de Dios para nosotros. Dios no condena en ningún momento. Dios es puro amor, es pura bondad. Nosotros nos condenamos a nuestras deficiencias. Cuando empezamos a tener un mal carácter y seguimos empeñándonos en tener un mal carácter, y luego nos profesionalizamos en tener mal carácter, y pasados los años sacamos maestría en mal carácter y luego doctorado en mal carácter, pues estamos condenados a un mal carácter. Nosotros los condenamos a que no nos inviten ni a una fiesta, porque tienen miedo de cómo podamos nosotros responder. Si tenemos
doctorado en mal carácter. Imagínate tú. Que temblando llega la gente y queriendo decir las cosas bien, porque si no te pueden decir hasta lo que no, por el mal carácter. Y a veces le sumamos la certificación del que tiene mal carácter cuando dice, así soy. ¿Y qué? Órale, o sea, condenado. Pero no nos condena Dios, nos condenamos nosotros. Como cuando nos sentimos condenados a ser flojos. Ustedes no, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que está condenada a ser floja. Como el niño que ve el video, ¿por qué Dios me hizo así? Usted ya sabe la otra parte, ¿eh? Porque nos sentimos condenados a no tener iniciativa, a no ser creativos, a no tener entusiasmo por levantarnos y hacer las cosas mejores, condenados al conformismo, condenados a la miseria de la vida. Cuando dices tú, no fuimos creados para la miseria, ponle corazón a tu miseria y conviértelo en misericordia, misericardía, miseria, término latino, cardía en griego, corazón, misericardía, el término de la palabra misericordia. Los que nos condenamos somos nosotros. Nos condenamos a nuestras deficiencias, a nuestras carencias. A veces nos condenamos a los apegos o incluso a nuestros propios límites. Es que yo no puedo, nunca lo he hecho, no lo podré hacer nunca. Nunca digas nunca. Hoy es el día para que lo puedas hacer. ¿Cuánta gente que quisiera leer la palabra de Dios en la celebración dice, no, yo nunca lo voy a hacer porque a mí me da terror leer en público? Pues ve poco a poquito ensayando y vete practicando y vete sintiendo parte de esa voz, porque tu voz será la voz de Dios. Qué bonito cuando tú dices, Señor, aquí está mi voz, que sea mi voz tu voz y que tu voz pase por mi voz. Maravilloso es. Pero si nos condenamos a no poder, pues entonces no podremos, porque nosotros mismos nos condenamos. Interesante descubrir a veces nuestras zonas erróneas, nuestras carencias, a lo que nosotros nos condenamos. Y es que tú no puedes porque tú eres mujer. Y la mujer dice, claro que puedo, pues porque soy mujer. Y tú no puedes porque eres hombre. ¿Y qué dice el hombre? Claro que puedo, para eso soy hombre. Nada nos limita, ni el género, ni la edad, ni las percepciones filosóficas de la vida, cuando el ser humano se siente pleno. Claro que lo puede. Y cuando se siente que no lo puede por sí mismo, Señor, ya no lo puedo yo, pero tú lo puedes por mí. Y se superan las limitaciones. El tercer elemento que nos vamos a encontrar en este diálogo de Jesús con Nicodemo es cuando se da cuenta de lo que significa salvarse. Salvarse, ¿qué es salvarse? Miren, la iglesia, en nuestro lenguaje, hablamos mucho de la salvación. Y mucha gente se queda así con el interrogante, ¿salvarme de qué? Si vivo bien, si tengo buena familia, tengo buen trabajo, ¿de qué me voy a salvar? Y decimos del infierno, ¿cuál infierno? Si el infierno está aquí. Y entonces a veces entramos en unas discusiones donde no encontramos respuestas. Jesús le da respuesta a todos los interrogantes de Nicodemo. Y la respuesta que da Jesús es que el mundo se salve por él. ¿De quién está hablando? Del Hijo del Hombre. El mundo se puede salvar por él. Entonces, ¿qué significa salvarlo? Es salvarlo del desorden. El mundo se puede salvar si sigue los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús son amor, son justicia, paz, bondad, verdad. Cuando a Jesús le preguntan cómo es el reino de los cielos, y también le agrega la alegría. Todos estos elementos son elementos que te salvan. La salvación como camino de Dios. Y entonces nos puede salvar del egoísmo. Muchas de las cosas que se viven hoy en día son fruto del egoísmo. Sálvanos, Señor, del egoísmo. Sálvame de ser egoísta. Sálvame de mí mismo, porque a veces nosotros mismos nos echamos una piedra al cuello y nos tiramos a lo profundo del mar. Nosotros mismos. A veces nosotros somos quienes nos condenamos. Sálvanos del egoísmo. Sálvanos del error. ¿Cuántas veces nosotros podemos decidir equivocadamente? Sálvanos del error.
y sálvanos de la injusticia, porque hace mucho daño. La injusticia se convierte como en un contagio social. Permito la injusticia para mí y entonces la voy a permitir para los demás. Si yo permito que sean injustos conmigo, yo también puedo ser injusto con alguien, porque lo permití. Lo justo es: no me haces daño a mí, porque yo tampoco te voy a hacer daño a ti. No hagas al otro lo que no quieras que te haga. Son palabras de Jesús. Y a eso se llama salvación. Salvarnos de la ignorancia. Aquí lo hemos repetido en las 3 sesiones. Salvarnos de la ignorancia. Se dice que ha hecho más daño la ignorancia que todas las guerras del mundo juntas. Porque la ignorancia es tan callada, ni siquiera pinta, es ignorancia. No te das cuenta, pero el que vive en la ignorancia vive enterrado en vida. Porque lo que haga lo va a hacer con decisión equivocada. No tiene la sabiduría para poder hacer un discernimiento y va a elegir el mal creyendo que está eligiendo el bien. Y de eso podemos hacer un libro de experiencias. Salvarnos también de la culpabilidad. Miren, en ocasiones nosotros venimos cargando con culpas de muchos años. Cuando uno va a la confesión, recibimos de Dios su misericordia. Y en ese momento Dios perdona nuestro pecado y queda perdonado totalmente. Pero somos nosotros los que no nos perdonamos nuestras culpas. Somos personas de fe, sabemos que Dios perdonó y salimos de la confesión contentos por haber recibido la gracia de Dios. Pero con el tiempo resulta que seguimos cargando con la culpa. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonarnos. Porque el perdonarnos implica que si yo hice mal, tengo que reparar la falta. Solamente reparando la falta se puede sanar la culpa. Hay gente que se confiesa y luego pregunta: ¿cuántos padres nuestros, padre? No, es que no es ese Padre nuestros. Si no le hablas a tu hermana, lo lógico de la reconciliación con Dios es que te reconcilies con Él. Eso es lo lógico. No se requiere tener mucha teología en la cabeza, un poquito de sentido común. Porque hace mucho bien un Padre Nuestro en Ave María y 3 credos. Pero eso no hace que dialogues de nuevo, expreses el amor, sientas la reconciliación, sientas el alivio del alma y cierres el ciclo de tu vida. Te puede ayudar a que des el paso para el encuentro. Pero lo lógico es que para sanar la culpa tengo que reconciliarme con el hermano. Entonces Dios nos invita a que no vivamos condenados de nuestras culpas, que pueden ser muchas. El cuarto paso, si vamos siguiendo y vamos creciendo en el diálogo con Jesús, Jesús es muy claro y le especifica a Nicodemo, como lo hace también hoy a nosotros, quién realmente se condena. ¿Quién es el que se condena? El que no cree, dice Jesús, se condena por no haber creído. Si tenía la posibilidad de creer. Fíjense qué interesante esto de creer. Porque la fe primera empieza en Dios. Dios que cree en nosotros. Si Dios cree en nosotros, nuestra respuesta es creerle a Él. Él cree. Pero si yo no le creo a Él, yo no voy a tener fe en mí, ni en el otro, porque no tengo esa fe. Dice Jesús: el que no cree está condenado. La falta de la fe resulta ser nuestra condena. Cuando un pueblo dice no podemos, el pueblo se condena a su incredulidad. Pero cuando un pueblo dice claro que podemos, el pueblo vive los frutos de su fe. Y no hablamos de los únicamente en el sentido religioso, hablamos en el sentido humano, hablamos en el sentido social. Así cuando se hicieron las primeras escuelas, así se hicieron los primeros hospitales, así se hizo la primera construcción de un templo. Claro que creemos. Y porque creemos lo hacemos. El que no cree, pues obvio que no lo va a hacer y no tiene el derecho de pedirlo, porque ni siquiera tuvo el gusto de pensarlo.
Hay que creerlo. ¿En qué quieres creer? Visualízalo, porque ahí se despierta la fe. A mí me encanta la gente que siempre tiene el entusiasmo por lo que se puede hacer al futuro, porque el futuro se hace en el presente. El futuro no existe, nosotros lo hacemos presente y el tiempo no se detiene. Y si ese futuro lo hicimos presente, cuando menos pensamos, lo que veíamos en el futuro ya es nuestro presente. Qué bonito cuando le decimos a Dios: Señor, que nuestro presente seas tú, que nuestro futuro seas tú. Porque entonces ahí entran todos y entramos todos. Cuando no creo en algo, entonces no lo hago. Hay gente muy curiosa que dice: me antojó hacer tal cosa, alguna comida. Lo desea, se lo imagina y lo hace. Así de sencillo. Tuvo la visión. La gente que tiene visión del futuro dice: aquí me gustaría que se hiciera un centro comercial. Y ahí se hace la visión. La señora, cuando decoran su casa, deja la pared limpia. Dice que ahí va a ir un cuadro. ¿Y cuál? No sé, pero yo voy a encontrar el que le va a quedar a esa pared. Y recorren todas las tiendas hasta que se encuentran el cuadro. Y cuando abren la puerta, dice: mira, ¿ves? Qué bonito mi cuadro. ¿Por qué? Porque lo visualizó. Unos amigos me contaban la historia de su amor. Ella trabajaba en una oficina y él llegó con el propietario. Y en cuanto la vio, se encantó de ella. Y dice que se acercó y le dice: tú vas a ser mi esposa y yo voy a ser tu marido. La muchacha se ve. Y sí se casaron. Y dice: lo nuestro fue un propósito desde el primer día. Me visualicé en ella y ella se visualizó en mí. Y son muy felices. Interesante entender yo dónde me visualizo, a dónde quiero estar, o dónde quiero vivir, cómo quiero ser, qué experiencia de Dios quiero tener. Todo eso lo tenemos que visualizar. No tenemos que ser anacoretas para imaginarnos cosas extrañas. Visualizar la vida real con cara hacia el futuro. Qué bonito cuando tenemos entusiasmo, porque nos hace creativos. La creatividad es una de las virtudes que nos concede Dios, en lo cual nos hacemos semejantes a Él, porque todo lo crea, todo lo bueno está creado por Él. Entonces, si no lo visualizo y si no lo deseo, Stephen Covey, un conferencista americano, decía: si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Si no sabes a dónde vas, no te vas a mover. Lo mismo te va a hacer sentir que estés aquí o en cualquier lugar. La gente con entusiasmo desea estar en un lugar, y cuando llega a ese lugar lo goza y lo disfruta. ¿Por qué? Porque era el sueño de su vida. ¿Qué sueñas? ¿Qué soñamos? ¿Qué deseamos? El siguiente elemento que nos presenta la Sagrada Escritura en el quinto paso es el juicio. De repente Jesús, que está hablando de todos estos temas, se topa con el tema del juicio. Eso de los juicios a nosotros no nos gusta mucho, porque implica hablar del bien y del mal, porque implica tener discernimiento, porque implica un veredicto, porque implica consecuencias, implica reparación de falta, implica hacer las cosas bien. Y entonces Jesús, dialogando con Nicodemo, le dice: esto requiere juicio. A mí me gusta cómo Jesús se planta, porque está hablando con Nicodemo, un hombre que conoce de leyes, conoce la Torá. La Torá está llena de leyes, la palabra de Dios llena de leyes. Hasta el día de hoy, la constitución de Israel es la palabra de Dios. Así de fuerte es la ley para el judío. Y entonces, cuando Jesús habla del juicio, dice: el juicio distingue el bien del mal. Para eso se hace un juicio, para poder distinguir lo bueno de lo malo. El prejuicio siempre va a ser incierto. A veces, si nosotros llevamos la vida llena de prejuicios, ¿cómo sufrimos? Porque pensamos que la otra persona es como yo pensaba que era. Oye, pero a ti no te consta, lo tuyo era un prejuicio. ¿Y cómo señalamos a los demás y cómo le hacemos daño? O a veces, ¿cómo nos privamos de una amistad que pudo haber sido hermosa, pero que el prejuicio la destruyó? Entonces,
podemos elegir el mal creyendo que estamos eligiendo el bien. Han sido un éxito esos programas que se hacen juicios públicos, porque a la gente le gusta ver el problema y luego ver las partes, cuál es la visión de cada parte, y luego los especialistas que van a hablar para interceder de manera profesional, y al final viene el veredicto. Ahí son los juicios. Por años me tocó ser juez del tribunal eclesiástico, como 15 años, y es una experiencia muy liberadora. Para mí, una de las experiencias más liberadoras para personas que están viviendo momentos difíciles en lo que creían era una relación matrimonial. Y entonces los jueces tienen que ver todas las partes, psicológicas, decisiones, emociones, complicaciones antes del matrimonio, con todo lo que implica, para poder hacer en primera instancia un veredicto y en una segunda instancia otro veredicto. Interesante, pero cuando la respuesta llega, muchas personas se sienten redimidas de una decisión en la cual se habían equivocado. Y la iglesia entonces le dice, se demuestra que no hubo matrimonio. Entonces claro entenderlo, porque lo decimos, es que en la iglesia hay divorcio. No, en la iglesia no hay divorcio. El tribunal eclesiástico demuestra que había una causa que incapacitaba a la persona para el matrimonio. Por lo tanto, no hubo matrimonio. Este juicio entonces lo tenemos que hacer en relación con Dios. Y entonces Jesús habla que Dios ofrece la luz para nuestros juicios. Iluminados por la luz de Dios, yo decido lo que quiero ser, pero iluminados por la luz de Dios. Los hombres eligen las tinieblas, va a decir Jesús, en vez de elegir la luz. ¿Cuántas veces tenemos catálogos grandes de cuando nosotros vamos eligiendo cosas que no eran las correctas? Porque elegimos apresuradamente, porque no lo pensamos dos veces, porque pensamos que era algo superficial, pero era para toda la vida. Oye, nada más piensa en los nombres que se le ponen a los niños, y luego viene a nuestra mente la escena aquella de Cantinflas. Pero ¿por qué le vas a poner ese nombre? ¿Qué culpa tiene el chamaco? Porque a veces ponemos nombres que les van a marcar la vida. Interesante, para bien o para mal, pero hay que tener un buen discernimiento. Y entonces Jesús va a hablar que el juicio nos va a llevar a obras concretas. Las obras o son buenas o son malas. Jesús lo va a decir de manera muy específica: por sus frutos los conocerán. Por los frutos. Porque el fruto es lo que realmente se expone, se externa. Los frutos siempre se dan para que los demás los reciban, los recojan. Le viene la palabra disfrute, para que lo disfrutemos, porque es fruto. El sexto paso que nos presenta Jesús, ya que toca el tema del juicio, son las obras. A ver, si vas lleno de Dios, ¿cuáles son tus obras? La coherencia de vida está entre lo que profesamos y lo que vivimos. Interesante cuando tú ves a alguien que sus obras hablan por sí mismo, sus buenas obras hablan bien de la persona, o las malas obras le delatan. Cuando Jesús habla de las obras, dice: el que obra mal, y ahí subraya Jesús este elemento. ¿Quién es el que obra mal? Y la respuesta es, pues el que vive con odio, el que puso el odio como principio de la vida. Yo me escandalicé mucho una vez que confesé a una persona, y en la confesión yo le vi el rostro tan sereno, una tranquilidad, una paz, y le dije, pues él va a confesar una cosa así, sencilla. Y en el momento de la confesión me dice: yo vengo aquí, Padre, porque sigo a mi hermano. Si pudiera destruirlo y matarlo. Yo me quedaba así. Oye, es que si dices odio, ya con eso basta, pero pusiste demasiada enjundia, así como que lo quieres hacer pedas, es que así lo quiero. Y no me arrepiento. Qué feo cuando pones el odio como principio de la vida. Hay gente que va enojada con la vida, con odio. Y ven al otro con odio. Oye, le ves bien, felicítale.
No, pero porque yo no puedo ser así. Pues aplícate y te puedes ver mejor que así, pero aplícate. ¿Por qué vamos a sembrar el odio en nuestros criterios de vida? O sembrar el odio en los demás. Eso viene del mal. Todo aquel que siempre el odio viene del mal, por si no lo sabíamos. Todo el que divide procede mal, porque no es el amor división, es unión, es encuentro, es diálogo, es comprensión, es muy distinto el amor. Por eso no podemos ponerlo el odio como elemento de la vida. Ya en la confesión estuvimos hablando, yo les comentaba, es que el problema no es la otra persona. El odio no está en la otra persona, el odio lo llevas tú. Ahora resulta que el culpable soy yo. Digo, pues el del odio eres tú, yo no. Tú traes el odio. Tú lo pusiste en el centro de tu vida como un mecanismo de defensa. Elegantemente así lo dicen los psicólogos, ¿verdad? Tu mecanismo de defensa es el odio. Pues sí, pero será mecanismo de defensa, pero ¿cómo hace daño? La gente que odia hace mucho daño, justificando siempre el mal, cuando el mal no se puede justificar. Qué feo entonces cuando nosotros nos condenamos en esas obras. La venganza también es un atropello en la vida nuestra. Hay gente que está esperando el tiempo para poder vengarse. Ya tienen a la flor de piel lo que le van a decir. Pero un día me la voy a encontrar y le voy a decir cuántas son 5. Yo siempre he preguntado cuántos son 5. Y llega el momento y se lo dice. Y disfrute ese momento de venganza. Y la otra persona posiblemente estaba ausente, ignorante de la circunstancia, pero fue víctima de una mala obra. Víctima de una mala obra. Y así cantidad de ejemplos. Y entonces, cuando ponemos la discordia y la división como centro de la vida, esas son obras malas. La obra mala está en la división. Fíjense un chisme. El chisme genera división, porque polarizamos. No sé, pero por el tono de voz que me lo dijo, para mí que sí estaba hablando mal de ti. O sea, ningún argumento de eso es válido. Fíjate, es que cuando tú hablabas, te dio de reojo, te tiene envidia. ¿De dónde sacaste eso? Capaz de que la persona traía algo ahí en la pestaña que se le pegaba al rímel, no sé. ¿Sí me debe entender? ¿Por qué tenemos que hacer un juicio de maldad? ¿Por qué? Porque son obras malas. No hemos llenado el corazón de Dios, lo hemos llenado de odio, de venganza, de resentimiento, de división, de discordia. ¿A poco lo vas a invitar? Si no te invito a ti. Que en este tiempo es un lío eso de las invitaciones. ¿Se acuerdan antes? Tan fácil. Todo el pueblo está invitado. Y ahora no. A mí dicen, ¿y no fuiste requerido, padre? No. Y uno dice, hay invitaciones que se agradecen y hay desprecios también, porque se agradecen. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar en el criterio de todos y tenemos que respetar las decisiones de los demás. Y no es que no te quieran, te están haciendo un favor. No sé si me voy a entender, pero es que no tenemos que verlo con odio. La gente tiene sus criterios y hay que respetarlos, todos y cada uno, para que también a nosotros se nos respeten nuestros criterios. Ese es el renglón de la vida y es la medida. Jesús lo dice muy claro, con la medida que midas serás medido. Punto. Pero es que yo siempre le invito, pues felicidades, tu generosidad es buena, que no se convierta en reclamo. Porque entonces ya no es generosidad. Así de fácil. Es que no es que siempre te están menospreciando, pero ¿por qué lo ves como menosprecio? Capaz que la persona no puede, le da vergüenza, no tiene la capacidad, no le dio importancia. Hay tantas cosas. El padre Ignacio Larrañaga dice que no comprendemos al otro, no sabemos lo que el otro está viviendo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar lo que el otro ni siquiera ha pensado? Cuando Jesús habla de estas obras, entonces, el no querer ver el mal es un signo
de perdición y de condena. A veces no queremos ver el mal. Oye, no te tengo que decir que esto está mal, pero míralo, no. Esto está mal. Hay tantas conductas que tenemos que no las queremos ver. Se está acostumbrando mucho en la sociedad en eso de la ¿verdad? De decir, no, eso no existe. No puede decir que no existe si lo estamos viendo todos. Ese mal sí existe. Si lo estamos viendo y lo estamos confirmando, claro que existe. Mucha gente cree que si lo niega ya no existe. Eso es una mentalidad enferma. Si existe el mal, lo ves y lo compruebas. No lo puedes negar. Interesante entender esto, porque ignorar el mal hace crecer al mal. Cuando yo lo hago a un lado, cuando yo lo minimizo, el mal crece. Por eso es importante saber distinguir qué es bueno y qué es malo. El séptimo elemento para llenar el corazón de Dios es quedar al descubierto. Delante de Dios nosotros no podemos poner apariencias. Delante de Dios no puede haber máscaras. Aunque las tengamos, Dios conoce nuestro ADN desde lo más profundo. Nosotros a lo mejor no nos conocemos, pero Él nos conoce a la perfección. Sus obras malas quedarán al descubierto. Son palabras de Jesús en mi poder. Si una persona ha obrado mal, su obra mala quedará al descubierto. La complicidad como modo de vida. Fíjense cómo a veces nosotros, tratando de envolver un mal personal, lo tratamos de minimizar diciendo, pues es que todos lo hacen. Es que si no tranza, el que no tranza, no avanza. Esto no es criterio de vida. Es que, padre, el 99% de la población en este país vive en la corrupción y de la corrupción y para la corrupción. Sí, puede ser una estadística, pero eso no es criterio moral. La moral no es de estadísticas. No es porque la mayoría ahora prefiere tal cosa, ahora va a cambiar el valor. No, el valor es el mismo. Está centrado en el valor de Dios al ser humano y del ser humano en el respeto a Dios. Es importante entenderlo porque luego nos justificamos diciendo eso. Es que todo el mundo lo hace. Pues todo el mundo está mal. Porque eso no debe ser. Las obras quedan al descubierto. La complicidad como modo de vida. Muy sabiamente me decía una persona, es que si no hubiera gente que comprara lo robado, pues no te robaron. Porque ¿qué iban a hacer con lo robado? En una comunidad en la que estuve, el muchacho de enfrente era no había ideas, pero fue una realidad. Él te vendía las cosas robadas con catálogo. ¿Qué es eso? Pasaba por la calle y iba tomando foto, aire acondicionado, televisor, foto al abanico, foto a la bicicleta, foto a la maceta, foto a todo lo que podía él llevar. Y en la plaza del pueblo llegaba y le decía, ¿qué quiere? Por 50 pesos te traigo aire acondicionado, abanico. Pues ¿qué lo vendía? Por 50, trae la bicicleta. Le pagamos los 50, iba, se robaba la bicicleta y ya, es la venta segura. Mejor que Mercado Libre, que Amazon. No estoy dando ideas. Pero es que si nosotros permitimos el mal, comprándole lo robado, nosotros estamos robando junto con, a eso se llama complicidad culposa. Es interesante poder decir, no me puedo engañar, estoy viendo el mal. Aunque me lo esté negando, el mal sale, brota. No se puede ocultar, el mal no se oculta. Aunque nos engañemos nosotros. Engaño como contagio, te engaño a ti, engaño al otro y engaño a la otra persona. El engaño se convierte en contagio en la sociedad moderna. Y resulta que no estamos engañando al otro, nos estamos engañando nosotros. Cuando me dicen, es que me engañó, no te engañó. Se engañó la persona a sí misma. Tú eres víctima de su propio engaño. Nos engañamos y nos justificamos diciendo, pues es que era necesario. No, es que yo no podía más esta relación.
No, es que empezamos a buscar pretextos que no justifican nunca. El desalojo de la dignidad humana también es una manera de engaño. Cuando desalojo a alguien de lo que le merece, de lo que le pertenece, de lo que debe tener dignidad, le estoy haciendo engaño. Es no permitirle ser feliz. Oye, si se han elegido para ser felices, pues sean felices. El no permitir a la persona ser feliz, entonces le estás frustrando la vida. No debemos frustrarle la vida a nadie. Si nosotros frustramos la vida para nosotros mismos, pues claro que se la vamos a frustrar a los demás. Pero si yo soy feliz, claro que voy a querer la felicidad para los demás, de fruto del amor. El octavo paso que nos presenta Jesús es vivir condenados. Cuando nosotros no sabemos qué es la condena, vivimos en la condena pensando que estamos bien. Pero cuando alguien nos dice eso está mal, entonces tenemos el deber moral de salir de nuestro error. Y es lo que hace Jesús en este texto bíblico. Le dice a Nicodemo, sus obras serán condenadas. Por sus obras serán condenados. ¿Qué condenas existen? Yo voy a nombrar 4. La condena personal. ¿Cuándo me condeno yo? Cuando mis obras quedan al descubierto. Cuando yo actúo mal, aunque sea por ignorancia, mi obra mal queda al descubierto. Un ejemplo sencillo. Tenemos los estacionamientos para la gente que es reservada por el problema que tiene de movilidad. Si alguien actúa mal, pues se va a estacionar donde no le corresponde. Y la persona que sí necesitaba de ese espacio terminó estacionándose una cuadra después. Y eso le va a generar mal en moverse, en llegar, en buscar espacios. Qué complicado es eso. Porque yo actué mal. Es que no sabía que el azulito era para los que no podían moverse bien. Pues si conduces un auto deberías saber. Son normas de tránsito, son normales. Si no sabías, era ignorancia. Materialmente cometiste un error, porque estás estacionado. Formalmente no, porque no sabías, pero ahora ya sabes. Y ya cuando pagas los 7,000 pesos de multa, nunca se te olvida más. ¿Por qué? Porque bien sabes que ese lugar era para gente especial en su movilidad. Es un ejemplo simple. Pero así como esos, podemos hacer un montón de ejemplos donde nosotros nos condenamos a nuestras malas decisiones por ignorancia, o por sentirnos que lo sabemos todo. O decimos, mira, como quiera le digo algo, no va a pasar nada. Pero hay consecuencias para otra gente. La condena familiar es cuando nosotros nos sentimos condenados por la neurosis. Esto de la neurosis es muy interesante. Porque a veces nosotros nos enojamos, explotamos, decimos cosas, gritamos. Y la familia dice, es que así es. Y la abuelita dice, igualito a su bisabuelo. Entonces dices tú, hay una neurosis familiar que viene de allá, que no lo arreglaron los abuelos y se la pasaron a los papás. Y no es contagioso, ni es una cosa que se va a dar de generación en generación por cuestión de ADN, ¿no? Es conductual. Yo aprendí del grito aquel y dije, yo no voy a gritar. Y cuando tenga hijos no los voy a insultar. Sí, pues los tenía reprimidos. No insultados, pero frustrados. Allá la 4ª generación rompe con la neurosis, porque dice, estamos condenados a este problema. Pues sí, porque ese problema viene de 4 generaciones atrás. Hay gente que se libera de la neurosis familiar. Si tienes neurosis familiar, libérate de la neurosis, no te liberes de la familia. Sí, porque decimos lo más fácil, ya no les hablo hasta, sí, pero la neurosis la llevas tú y tú te la vas a llevar hasta la 4ª generación de los que vienen después de ti. Condenados al alcoholismo. ¿Cuánta gente está condenada al alcohol? Oye, pues corta con eso.
A lo mejor tú eres víctima, no eres tú la persona que buscaba eso. Vienes arrastrando una cadena de conductas que te llevan ahí. ¿Por qué? Porque a veces creíamos que este era el camino que me iba a salvar de prejuicios, de juicios, de señalamientos, de historias negativas, y nos equivocamos. Condenados al mal carácter, condenados a la discordia, condenados al abuso. A veces los abusos se dan en familia. ¿El abuso cuál? Cuando a uno se le trata mejor que al otro. El abuso cuando no se le atiende a nadie por igual, o no se les atiende nunca. Son los abusos, o el maltrato, la falta de tiempo para poder dialogar con los hijos, y resultó ser un grito, indiferencia, ausencia, y eso también fue un maltrato. Así decía una persona: y que maltrataran mucho en tu casa. No, a mí nunca me quisieron. En mi casa nunca había nadie para mí. Es muy triste cuando escuchas a los jóvenes que te dicen: es que yo crecí solo, y eras huérfano. No, pero en la casa nunca había nadie. Comía solo, me levantaba solo, me iba solo, dormía solo. Dices tú: pues sí, es que es un maltrato también. Cuando la persona requiere de presencia y no tenerla, es una manera de maltratar. La tercera dimensión o condena es la condena social. Condenados a la injusticia. Nuestro país pareciera estar condenado a la injusticia. ¿Cuándo se acaba esa condena? Cuando somos justos. Ahí se acaba. Cuando yo digo: yo voy a ser justo. ¿Por qué? Porque ya no soy parte de la injusticia. Cuando nos sentimos condenados a la violencia, sí, pero cada vez que yo genero violencia, soy parte del fenómeno, soy parte del problema. ¿Cómo me libero de la violencia? Yo no siendo violento, y atendiéndome. Hay mucha gente que viene conmigo y me dice: ¿qué puedo hacer, padre? ¿Qué rezo? Mira, rezando, pero te vas con el psicólogo. Y rézale mucho, pero dile toda la verdad. Porque queremos un novenario rápido. Imagínate que eso de 9 días con Santa Eudriges y ya quedaste libre de tu problema. No, esto lo traes arrastrando de años. Date la oportunidad de tener serenidad y paz para ti, para que puedas disfrutar de la paz con los demás. Pero queremos las cosas rápidas, resueltas, sin compromiso, y eso no funciona. O en el ambiente social, la falta de oportunidad, condenados a no tener oportunidades. Cuando no tenemos visión de bien común en una sociedad, educamos a los hijos y nunca les damos frente de trabajo. Y otras ciudades aprovechan toda la educación que aquí se les dio, porque los de aquí no supieron invertir para el desarrollo de los propios, y lo aprovechan los ajenos. Este tema, que es un tema social muy importante, lo ignoramos. Yo vivo bien, y la peor expresión es: ahí se le echan. No, ahí te le echas tú, porque cuando la sociedad ya no tenga, entonces va a brincar barras, y entonces va a generar violencia. La educación es el mejor camino de humanización, y el trabajo el mejor camino de dignificación. Una sociedad que trabaja es una sociedad digna. Importante entenderlo. Y no me estoy educando para trabajar, me estoy educando para realizarme. Y la realización la encuentro en el trabajo, como en la fe, como en los amigos, como en la convivencia social, como en el deporte, como en la educación. La realización está en todo. Por eso se llama bien común. Y cuando estamos condenados a no tener oportunidades, entonces nosotros justificamos lo injustificable. Y también podemos encontrar la condena eclesial. La iglesia no queda fuera de esas estructuras. A veces nos sentimos condenados al pecado. Miren, cuando yo platico con gente que no es de iglesia, me refiero a la gente de iglesia que pertenecen a un grupo, a un ministerio, a una pastoral. Hay gente que no pertenece a nada de eso. Y cuando saben que soy padre, me dicen: "Ay, padre, pero es que yo nunca voy a la iglesia". Pero si yo no vengo checando quién va a la iglesia y quién no. Pero es que si usted viera un montón de pecados, yo no voy a la iglesia porque el día que vaya se va a caer a la iglesia con todo y campana. Le digo: no te tienes que percibir tan malo.
¿Por qué no tenemos que percibir que somos los peores pecadores? Si sabemos que hay otros más. Pero a veces nosotros nos ponemos una cartera ahí, un letrero que dice pecador. Oye, pues para ese pecador hay un gran salvador. Llenar la vida de la salvación de Dios es el mejor camino. Nos condenamos a veces como iglesia al prejuicio. En los grupos de iglesia, a veces, para aquellos que no saben, la gente tiene competencia de carrerismo eclesiástico. A mí me van a nombrar coordinador, y a mí me van a nombrar el encargado, y a mí me van a nombrar, y se sienten así. Y luego presumen que son muy amigos del Padre. ¡Qué pena! Es que soy muy amigo del Padre con eso. Si eso me hiciera más bueno, pues qué bien. Pero a veces resulta que eso no. Es interesante entender que a veces podemos estar condenados a minimizarnos, sentirnos poco, sentirnos que no valemos y creer que no merecemos la misericordia. La Cuaresma es un tiempo para recibir la misericordia de Dios. Aprovechémosla. El noveno punto está en una expresión muy corta, pero que va a marcar todo el discurso de Jesús. Y dice Jesús, pero. El pero va a marcar toda la enseñanza de Jesús. Cuando tú estás conversando con alguien y va muy bien el discurso y luego dice, pero, híjole, viene el pero, ya cambió todo. Oye, es que vamos a la fiesta, va a estar muy buena, que vamos a ir todo lo de la generación, que vamos a ver, la camiseta, pero me va a contar si tú te sientes mal por la neurosis, por la psicosis, por lo que tú quieras, hay una esperanza. Es lo bonito de este pero de Jesús. Pero el que está en la verdad. Recuerdan la primera reflexión que nos centrábamos mucho en la verdad. Jesús termina su discurso con la verdad como categoría de vida. La gran diferencia la hace la verdad. La persona que vive en la verdad marca la diferencia siempre. En medio de una gran multitud, el que vive en la verdad va a vivir con autenticidad, con honestidad, con transparencia, porque vive en la verdad. El mentiroso siempre anda contando historias para que no le descubran la mentira. El soberbio siempre anda buscando la manera de aparentar lo que los demás no. Y el arrogante siempre va a querer presumir para que el otro se sienta mal. El que vive en la verdad no. La verdad lo hace vivir libre. Por eso Jesús dice, la verdad los hará libres. Vivir en la verdad. Por eso en esta ola donde viene la ideología de la posverdad, de hacer a un lado la verdad para poner la mentira, los cristianos tenemos que ser bien claros y enérgicos. No mentiras, no mentiras. Y te la dicen enfrente, pero eso que tú dices es mentira. Porque es la manera de decir, no permito que me humilles. El que miente humilla. Se cree que está por encima del otro y lo humilla. La gran diferencia siempre será la verdad. Estar y permanecer en la verdad es algo heroico en nuestro tiempo. El que te dice la verdad ahorita te lo hace a un lado. No digas eso. Nos va a afectar a todos, pues con toda la pena, pero esta es la verdad, aunque nos afecte a todos. Porque todos tenemos que reparar el error en el que estamos. Así es como se hace una nueva cultura. Vivir en la verdad es estar en comunión con Dios. Por eso cuando vivimos en la mentira es imposible que estemos en comunión con Dios. No se puede vivir en comunión si estoy mintiendo. Es que no sabía, bueno, pues no sabías, ahora ya sabes. San Alfonso María de Ligorio decía eso. El que está en el error y no sabe, déjalo ahí. Pero si le iluminaste la verdad, está comprometido a vivirla. El 10º elemento son las obras de Dios. Si ya le hemos dado estos 10 pasos, queremos concluir. ¿Cómo voy a saber yo que me llené el corazón de Dios? ¿Cómo? Y en 2 renglones Jesús lo deja claro.
sus obras están hechas según Dios. El que está lleno de Dios, sus obras van a estar hechas según Dios. Van a tener el sello de Dios, el sentir de Dios, el sabor de Dios. Por eso decíamos que la santidad es muy fácil, es dejar a Dios ser Dios. La obra la hace Dios, pero la hace a través de tus manos, a través de tu voz, a través de tus ojos, a través de ti. Él hace sus obras a través de nosotros. Cuando nosotros nos sintamos entonces llenos de Dios, vamos a decir al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi pensamiento, aquí está mi intención, mi voluntad, está en tus manos. Tú hazlo en mí. Y cuando no queremos poner a Dios como centro, entonces nos hacemos protagonistas y hacemos cosas tan raras. Yo siempre les digo que la gente rara hace cosas raras. Ya si en una iglesia tú ves cosas raras, esto está gente rara. ¿Por qué? Porque son raros. Las obras de Dios no son raras, son transparentes, son abiertas, son agradables. Así es la obra de Dios. Y no te tienes que esforzar tú para hacerlo, lo va a hacer Él por ti, o lo va a hacer Él en ti. ¿Cómo terminamos? ¿Qué obras tenemos que permitir que Dios haga en nosotros? Nos vamos a ir con esta interrogante. ¿Qué obras son las que Dios quiere hacer en mí para mi familia? ¿Qué obras quiere hacer Él en mí para mi iglesia? Más aún, ¿qué obras quiere hacer Dios en mí para el mundo? Porque lo que yo haga tiene que ser obra de Dios, que sea la obra de Él. Los primeros misioneros que llegaban a fundar Sonora venían de la compañía de Jesús. Ellos tienen una expresión muy válida: todo para mayor gloria de Dios. Todo con heroísmo, siempre más y mejor, pero todo para mayor gloria de Dios. Porque si lo hacemos para nosotros, estamos condenados a nuestro egoísmo, a nuestro protagonismo, a nuestro malestar. Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, tenemos que aprender de San Juan que disminuya yo y que crezca Él. Esa es la clave del camino de la Cuaresma: llenarnos de Dios, que disminuya yo y que crezca Él. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda su bendición, que estos pasos, 30 pasos que vimos en estas 3 distintas reflexiones, nos ayuden a caminar. A veces decimos que no sé caminar, no sé cómo guiar mi vida espiritual. Aquí tenemos 30 pasos. Si en el año damos los 30 pasos, el siguiente año daremos otros 30 más. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por las luces que nos has dado en esta meditación, concédenos, Señor, llenarnos de tu amor y poder transmitir este amor en las buenas obras. Todo te lo presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí.